Lo dijo en la primera hora. Vamos a promover un diálogo periodístico a esta hora con la doctora Catalina Yepes. Ella fue en su momento asesora de la Organización Panamericana de la Salud y es epidemióloga. Doctora, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Fabricio. Un feliz año para usted. Igualmente para usted, doctora. Gracias por atendernos. A ver, pregunta de cajón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una sobredemanda de pruebas de COVID-19? Bueno, lo que ya habíamos previsto desde hace varias semanas atrás, la llegada de la variante Omicron iba a generar este disparo de solicitud de pruebas, de atención en consultas ambulatorias, y lo vemos en las siguientes semanas, pues lo vamos a ver, aumento también en la demanda de hospitalización. El tema para nuestro país es que ha confluido, por un lado, la variante Delta, que todavía no termina de irse y que ingresó de una manera lenta. Recordar que cuando advertíamos que podía venir una ola con la variante Delta, se nos decía que probablemente estábamos exagerando, que era una alarma innecesaria y que en los otros países esta explosividad no la íbamos a ver acá, por un lado. Y por otro lado, ingresa la variante Omicron, y lo que estamos viendo ahora es el efecto de las fiestas de Navidad. Es decir, todavía nos falta lo que puede pasar en las siguientes semanas, producto de la mayor interacción social en estas fiestas de fin de año. Además, hay algo que es muy importante tener en cuenta, y que es una época estacionalmente hablando de influenza o de gripe. Entonces, normalmente esta sintomatología de algo de dolor de garganta, de algo de secreción nasal, de que sí un malestar general leve o no, de que una fiebre alta o poca fiebre, sin pandemia podríamos pensar, es un catarro, o lo que llamamos vulgarmente un trancazo, cuando el cuadro es un poco más complejo. Entonces, todo esto está, digamos, en una gran combinación, un gran combo, que lo que además está generando que las personas autodemanden la realización de pruebas para descartar primero la presencia de COVID antes de cualquier otra patología. Claro, que es lo que yo decía en el inicio de este espacio de noticias muy temprano en la mañana, doctora. Estamos sugestionados, o sea, puede ser una gripe simple, pero automáticamente ya la asociamos con el riesgo del COVID, o de la variante Delta, o de la variante Omicron, y tratamos de cerciorarnos y buscamos hacernos una prueba PCR. Entiendo que eso también confluye, doctora. Claro, definitivamente, epidemiológicamente hablando, siempre se construyen definiciones de casos, y cuando queremos contener la transmisión de un evento, cualquiera que sea tenemos que decir, ok, por ahora, todo cuadro respiratorio de vías superiores, es decir, que tenga dolor de garganta, que tenga algo de tos seca, que puede haber estornudos, que puede haber malestar general, que puede existir una fiebre alta un día, o una fiebre, digamos, que no pase de 38 grados, no necesariamente anosmia, una pérdida del olfato, por ejemplo. Todo esto nos hace pensar que primero es COVID hasta no demostrar lo contrario. Pero están todos estos procesos que se confluyen en esta época, como lo decía hace un momento, la gripe, la misma alergia por el tema de la quema de los años viejos y la pirotecnia y demás, el humo, una serie de situaciones que en conjunto son diagnósticos distintos y que ahora mismo están presentándose todos. Ahora, claro, hay una alta demanda de PCR, que lo que me preocupa a mí es que estamos buscando hacer una prueba de PCR cuando tenemos 2 días con síntomas de respiratorios, o cuando hemos estado en contacto con alguien 2 días atrás. Y también eso nos da lugar a muchos falsos negativos, es decir, una PCR negativa. ¿Por qué? Porque no ha sido tomada al menos a partir del 6º día del contacto con la persona que resultó ser COVID positivo. Entonces, yo creo que tenemos que mantener la calma, no tenemos que alarmarnos, pero no tenemos que dejar de preocuparnos. Es lo que habíamos dicho siempre. Mientras no existían algunas medidas que podían restringir de alguna manera esta interacción social, más allá del llamado a la responsabilidad individual que siempre ha existido, estas situaciones podían darse. Y vamos a ver una cosa muy explosiva en las próximas 2 semanas, pero luego lo que anhelamos desde el punto de vista de salud pública es que esta curva tenga exactamente el mismo comportamiento, o este pico, el mismo comportamiento que ha tenido en Reino Unido y en Sudáfrica, es decir, una tremenda subida, y luego la bajada ha sido muy rápida también, y no ha ido, o ha ido en paralelo con un número muy bajo tanto de hospitalizaciones por cuadros severos como de fallecimientos a causa de COVID-19 dados por la variante Omicron. De su experiencia y de su conocimiento le pregunto,
¿Es adecuada esta decisión del Ministerio de Salud Pública de restringir la realización de las pruebas gratuitas en las unidades de esa cartera de Estado, en las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, de pruebas PCR y de antígenos que son gratuitas, circunscribirlas a la presentación previa de una receta? Le pregunto esto, bueno, el argumento es que hay una alta demanda, pero por otra parte, el país registra ahora mismo una positividad del 18% con pruebas PCR y del 30% con pruebas de antígenos, doctora. Bueno, definitivamente lo que uno busca cuando está en una situación como esta, y lo hemos visto en los demás países, es tratar de realizar el mayor número de pruebas posibles para identificar a los casos positivos. Esta identificación de casos positivos, en este momento lo que nos va a permitir es contener la transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos pruebas de antígenos, y como usted dice, hablamos de una positividad, es decir, de cada 100 muestras que tomamos, entre 18 y 30 son positivas, cuando lo ideal para hablar de control de pandemia es de un 5%, es decir, 5 de cada 100, significa que en este momento este brote, esta ola, no está bajo control desde el punto de vista de salud pública. El restringir la toma de muestras de antígeno para antígeno o PCR cabe o tiene lógica en un contexto donde yo estoy sumamente segura de que el triaje, es decir, la identificación previa que voy a hacer de los pacientes o los usuarios que acuden con sintomatología, va a ser lo suficientemente exacta como para realmente poder separar a aquellos que no tienen los criterios y que por ende no tienen COVID-19 y que yo como médico digo, no, esto es una gripe, esto es un catarro, esto es un virus sincitial respiratorio, más no es COVID, y separarlos de aquellos que sí sospecho que es COVID y a este les voy a pedir la prueba. Entonces, si esas condiciones están dadas desde el punto de vista de capacitación al personal médico, entrenamiento, pues está muy bien. Pero si no pasa lo que está pasando, que lo hemos visto, incluso lo vi en personas muy cercanas a mí, que han ido a una consulta con un médico en una gran institución, y él nos ha dicho, esto aparentemente es una gripe, esperemos una PCR para el día viernes. Claro, la PCR, está muy bien el tiempo para la identificación de la PCR, pero sin embargo el cuadro, insisto, con la definición epidemiológica de Omicron, esto no demuestra lo contrario. Yo sugería hacerse una prueba de antígenos, la prueba de antígenos salió positiva, seguramente el viernes que se haga la prueba de PCR va a salir positiva, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el pedir receta médica a las personas y luego hacer que ellos vayan al laboratorio a realizarse, estamos además haciendo una doble exposición a dos escenarios de una potencial aglomeración, con lo cual si no tenían COVID, al final del día pudieran pillar COVID. Y esto por el agravante de que estamos hablando, y se lo ha dicho, que la doble mascarilla en espacios cerrados, en aglomeraciones es mandatoria, que ahora mismo lo que debemos usar es KN95, que también lo habíamos dicho semanas atrás. Entonces, sí que se están dando una serie de escenarios que pudieran ser más en riesgo o contrarios a lo que se está proponiendo, que es precisamente ir frenando esa demanda explosiva, asumiéndose que no haya el suficiente stock de pruebas en el país, en la región. Claro, usted menciona el tema de la mascarilla, vea, yo ahora con la KN95, de arriba a abajo, la KN95, ya no hay cómo, creo yo, utilizar la mascarilla un poco más sencilla, doctora. La KN95 ajusta mejor, y en espacios cerrados una quirúrgica sobre la KN95, Fabricio. Ah, correcto. O sea, me pongo esta mascarilla y encima la otra, la quirúrgica. En espacios cerrados. Ya, ¿por qué razón, doctora? Bueno, definitivamente porque, ¿qué es lo que pasa con Omicron? Esta variante es mucho más contagiosa que las anteriores. Aunque contagia, según lo que llamamos el número reproductor básico, que puede contagiar hasta 6 personas por cada caso, en comparación con sarampión, que puede contagiar hasta 15 personas. Sin embargo, esta velocidad de contagio en Omicron, usted puede llegar a contagiar a 216 personas en 12 días. Ya un estudio confirmado, publicado recientemente en la literatura científica, en comparación con el sarampión, que estas 15 personas que contagia, que son más desde el punto de vista de cada caso, que las contagia en 12 días igualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta variante, al ser más contagiosa, evade ciertas barreras, y entre estas evade precisamente la protección que nos ha dado la mascarilla quirúrgica. Los estudios han evidenciado que la KN95 protege mejor, y en espacios cerrados sugerimos además una mascarilla quirúrgica
porque los espacios cerrados como las oficinas, como los establecimientos comerciales, no permiten generar ese distanciamiento físico de al menos 2 metros. No necesariamente hay esa ventilación que anhelamos siempre, esa ventilación cruzada que nos permite evitar el contagio y la exposición con los aerosoles del virus. Entonces sí que es mejor una barrera adicional que viene a ser la mascarilla quirúrgica. Pero si no tenemos cómo hacerlo, al menos la KN95. Y si aún tampoco no tenemos la disponibilidad económica para la KN95, al menos una doble mascarilla, pero siempre que procuremos, sobre todo en el transporte público, que procuremos mantener las ventanas abiertas, porque el distanciamiento físico definitivamente es una utopía ahí, pero las ventanas abiertas para permitir la circulación de aire, la circulación de oxígeno y minimizar el riesgo de contagio. Ojo que digo minimizar. Con la variante Omicron, la probabilidad de contagio es muy alta. Aquellas personas que no hemos tenido COVID hasta ahora, pues es muy probable que eventualmente bajo ciertas variables de exposición podamos llegar también a contagiarnos. Entonces, ahora más que nunca y más que antes hay que seguir usando estas medidas de protección individual. Doctora, yo le pido una reflexión sobre lo siguiente, que digamos es o forma parte de las críticas que tiene mucha gente. A uno para ingresar a un centro comercial o para ingresar a un supermercado le piden que muestre el carnet o el certificado con el esquema completo de vacunación. Pero resulta que uno ingresa a un bus o uno se sube a un bus, a una unidad de transporte público donde no hay distanciamiento porque van al 100%. ¿Cómo entendemos estas lógicas, doctora? Bueno, yo lo que creo es que cuando estas cosas pasan porque no nos sentamos todos los actores alrededor de una decisión. Es decir, en salud pública, desde el punto de vista sanitario, hay una información, hay una evidencia científica que recomienda la toma de decisiones. Luego vienen todas estas aristas del tema económico, el tema de la movilidad, el tema de la factibilidad o no de implementar ciertas medidas más que otras. Y eso hace que tenga que buscarse un equilibrio. Por ejemplo, si usted me pregunta en el tema del transporte público, pues sí que se debería pedir certificado de vacunación. Se debe además aumentar las frecuencias en los buses, se debe bajar el aforo al 50%. Si no queremos que exista mucha gente en el transporte público y podemos mantener a muchas personas en teletrabajo, hay que hacerlo también ahora mismo. Es decir, hay que buscar todas las aristas que no signifique perjuicio ni a unos ni a otros, pero que permitan en el bien común, por sobre todas las cosas, mantener esta ola lo más contenida posible, porque como hemos dicho, aún cuando pudiera ser menos virulenta, digo pudiera, porque todavía tenemos que seguir observando la siguiente semana, aún cuando parecería que no genera un impacto en la morbilidad, es decir, en términos de enfermedad severa o en mortalidad, en términos de muerte, no sabemos sobre el long COVID, es decir, no sabemos cuántas secuelas o en qué magnitud se van a dar las secuelas de COVID a causa de esta variante Omicron. Sin saber todo esto o asumiendo que sea leve y que con estas teorías extrañas que hay, que si nos infectamos todos, quedamos todos inmunes y entonces ya salimos rápido de la pandemia, que tampoco es así. Yo creo que hay que encontrar la coherencia en las medidas y sí que es importante exigir el certificado de vacunación. No estoy de acuerdo que se lo exijan las farmacias, por ejemplo, porque definitivamente estamos de alguna manera negando el acceso a los medicamentos a las personas y eso es un principio fundamental, pero sí creo que hay que encontrar el mecanismo para, por un lado, exigir el carnet de vacunación, pero por otro lado, asegurar el bienestar de la población a la hora de transportarse en los buses, en la metro, en la ecovía, para evitar precisamente estas aglomeraciones y exigir el uso de las ventanas abiertas. Definitivamente, aunque en Quito hace frío, pues tenemos que encontrar la forma. Preferible estar abrigado, un frío, a luego tener que pillar Omicron y con las consecuencias que ya sabemos que están viendo ahora mismo. Le voy a trasladar una pregunta de uno de nuestros internautas que está en sintonía en este diálogo con la doctora Catalina Yepes. Dice, si apareció una nueva variante y dicen más fuerte, ya está pasando de moda Omicron, ese tercer refuerzo, o sea, algunos le llaman la tercera dosis, otros el refuerzo, pregunta, ¿nos ayuda a bajar la fuerza ante la nueva variante? No, me gustaría un comentario suyo sobre esta reflexión del oyente. La última parte de la pregunta no le alcancé a escuchar. O sea, muy bien. le leo textual. Dice, si apareció una nueva variante y dicen más fuerte, ya está pasando de moda la Omicron, este tercer refuerzo nos ayuda a bajar la fuerza de la nueva variante. Es lo que dice el oyente. Claro.
Claro, exactamente. Definitivamente no sabemos si van a aparecer nuevas variantes. El coronavirus ha demostrado ser muy dinámico, sin embargo hemos tenido 4 variantes de preocupación a lo largo de toda esta pandemia. La Omicron es la más reciente. Las vacunas protegen, las vacunas cada vez están aumentando más la producción de anticuerpos, la capacidad de defendernos frente a las nuevas variantes. Israel acaba de comentar que con la administración de la 4ª dosis, los anticuerpos, el mecanismo de defensa que tenemos, se reproducen o se replican o aumentan 5 veces más en relación con los anticuerpos generados con las 3 dosis previas. Creo que vamos camino a una 4ª dosis. No sabemos cuántas dosis terminaremos colocándonos y cuándo nos tendremos que colocar refuerzos además. Sin embargo, de aquello creo que cada vez estamos mucho más fuertes desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista colectivo incluso, y yo creo que es muy posible que aunque llegue una nueva variante, esta ya no tenga esa capacidad de producir enfermedad tan fuerte como la que tuvo la variante clásica, la variante original. Puede ser que sí sea más contagiosa que el Omicron. ¿Por qué? Porque mientras no esté toda la población completamente vacunada en el mundo, es decir, países en África, países en la región de las Américas como Haití, como la misma Nicaragua, mientras no existan estas coberturas deseables, siempre van a haber nichos de personas no vacunadas o vacunadas parcialmente que dan la oportunidad perfecta para que el virus siga generándose, siga replicando. Entonces, esto todavía falta muchos meses para que logremos alcanzar el ideal de vacunas para todos. Pero creo que cada vez estamos mucho más cerca del fin de la pandemia a través, como le digo, de un fortalecimiento de la inmunidad que nos está dando, por un lado, el Omicron, de una manera que no es la ideal, pero que con las vacunas, con los refuerzos, con las dosis que nos estamos colocando, pues que seguro que sí fortalece este sistema inmunológico que tenemos. Aquí un oyente me dice, me contagié, nos contagiamos los 4 en la casa, mi esposo, mis 2... No se le escucha, Fabricio. A ver, no sé si me escucha ahí. No, ahí ya. Ya, sí, yo la escucho bien. A ver, un mensaje que recibo de una oyente, me contagié, nos contagiamos los 4 en la casa, mi esposo, mis hijos de 2 y 5 años y yo, estamos en la casa. Pregunta si puedo cocinarles. ¿Puedo cocinarles? ¿Debemos usar mascarilla todos? ¿Cómo es la cosa, doctora? Bueno, definitivamente, ¿qué sucede cuando tenemos un caso? Que es lo que está pasando ahora casi que en todas las familias, al menos en Quito, Guayaquil. Y es que usted puede seguir haciendo lo que venía haciendo. Lo interesante es mantener ventilada la casa, ventilación cruzada, como siempre digo, ventanas adelante, atrás o de costado que permitan la circulación de aire. Usar la mascarilla todo el tiempo, cada uno tener su vajilla separada, no comer al mismo tiempo, cada uno comer, si es posible, si es factible en su habitación, si no es factible, hacerlo por turnos, y si no es factible, en el mismo espacio, pero manteniendo un distanciamiento físico. La higiene de manos es clave permanentemente, no hay una evidencia ya definitiva sobre transmisión a través de contacto con las manos, pero sin embargo por higiene y además porque también la gripe o cualquier otra cosa que puede contagiar por el contacto con las manos, con las secreciones nasales, hay que mantener higiene de manos, sobre todo porque prepara alimentos, y estas medidas, distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, no salir de casa y esperar al menos 10 días desde el primer día con síntomas para realmente ahí sí poder salir a hacer sus actividades normales. Claro, yo le cuento, a mí en marzo del año pasado, el 10 de marzo me diagnosticaron con COVID y el 26 en la prueba de antígenos ya salí negativo, vea. Más o menos ese es el tiempo, ¿no, doctora? Así es, exactamente, sí. Cuando hacemos PCR, lo ideal es hacer a partir del 6º día que sabemos que hemos estado en contacto con alguien, si es que no tenemos síntomas. Si tenemos síntomas, pues lo ideal también es hacerlo a partir entre el 5º y el 7º día, porque la probabilidad de que sea positivo es mucho mayor en ese momento. Y luego se espera, si el COVID fue leve, que a partir del 14º día ya la PCR empieza a ser negativa. Cuando el COVID es moderado, el COVID ha sido grave, incluso puede tardar un poco más en negativizarse la PCR, y aunque ya no es contagioso, sin embargo, siguen manteniéndose restos de virus muerto en el organismo y eso se identifican a través de la PCR. Pero esos son los tiempos prudenciales. A partir del 6º día de la prueba, con o sin síntomas,
y si usted se la repite, que no sería necesario, a partir del 14º día ya esperaríamos tener una negatividad de la PCR. Correcto, doctora. Gracias por sus reflexiones y sus recomendaciones para conocimiento nuestro y de nuestra audiencia sobre los temas asociados a la situación sanitaria que otra vez se ha complicado. Gracias, doctora, y que tenga un feliz 2022. Y gracias, Fabricio, y siempre agradecida. Cuídese mucho. A usted, muy gentil. Gracias a Catalina Yepes, quien es epidemióloga, ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud, con sus recomendaciones con base en su experiencia sobre el tema de la pandemia. 8:58 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.